Buen día, vamos a dar inicio a la materia Economía 1, la parte práctica. Yo soy el profesor Adrián Teixeira y voy a estar a cargo del desarrollo de algunos ejercicios de cada uno de los temas y de guiarlo y colaborar con ustedes a lo largo de este proceso. Mis consultas van a ser en línea a través de la plataforma los viernes de todas las semanas de 10 a 12 horas. ¿Qué información tenemos que tener en cuenta? Vamos agendando la fecha de exámenes. El primer parcial va a ser el viernes 4 de diciembre del año 2020. El segundo parcial va a ser el viernes 12 de marzo, pero del año 2021. Y el recuperatorio va a ser a la semana siguiente, jueves 18 de marzo del año 2021. Bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 7 de la guía de trabajos prácticos, que dice, la tabla de los precios de un viaje en globo, la temperatura y el número de viajes por día son. Fíjense que nos dan como información una tabla de doble entrada. Vamos a considerar las siguientes variables. Por un lado vamos a considerar los precios que están medidos en dólares por viaje. Fíjense que corresponde a la primera columna. Los precios van, la información que tenemos es 5, 10, 15 y 20 dólares por viaje. Por otro lado, tenemos que considerar la variable temperatura, que en esta tabla vamos a tener tres temperaturas posibles, 20 grados, 30 grados y 40 grados centígrados. Y por último, la variable que tenemos que considerar es el número de viajes, ¿sí?, en globo, que va a estar expresado el número de viajes en globo por día, que corresponde al cuerpo ficticio de la tabla. Por ejemplo, si el precio del viaje en globo fuese de 5 dólares por viaje y se observase una temperatura de 20 grados centígrados, vamos a ver que van a demandar 32 viajes en globo, ¿sí? Si fuese el mismo precio, pero la temperatura fuese de 30 grados centígrados, fíjense que se demanda 40 viajes en globo por día. Y si la temperatura fuese de 40 grados centígrados, se demanda 50 viajes en globo por día. ¿Por qué elegimos el ejercicio 7? Elegimos el ejercicio 7 porque queremos que ustedes se familiaricen con un concepto nuevo. Este concepto nuevo es ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? ¿Qué significa ceteris paribus? Todo lo demás constante. Todo lo demás constante. A lo largo de la materia vamos a hacer análisis económico muchas veces considerando este concepto. Bueno, ¿qué nos piden? Dibuje y explique las gráficas para mostrar la relación entre A, ítem A vamos a desarrollar ahora, el precio y el número de viajes, manteniendo constante la temperatura. Repito, el precio, ¿sí?, nos piden que veamos la relación que hay entre el precio y el número de viajes, manteniendo constante la temperatura. Bien, pensemos en términos de ceteris paribus. ¿Se acuerdan? Todo lo demás constante. Entonces, fíjense que deberíamos considerar cada una de las tres temperaturas posibles que tenemos, ¿sí? Con lo cual, a partir de esta tabla que tenemos, que nos piden en este ejercicio, fíjense en que vamos a poder construir tres tablas donde vamos a relacionar por un lado los precios, ¿sí?, en dólares, en dólares por viaje en globo, por día, y por otro lado vamos a tener los distintos precios y las cantidades demandadas de viaje en globo para cada una de las temperaturas. Para 20 grados, para 30 grados y para 40 grados.
Eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Bien, entonces ahora vamos a pensar o vamos a considerar o va a permanecer constante la temperatura en 20 grados. Con lo cual vamos a poder construir una tabla con dos variables. La primera columna vamos a colocar el precio, que está en dólares por viaje. La segunda columna vamos a considerar los viajes en globos. Recuerden que está medido en términos de tiempo, en términos de día. Son los viajes en globos por día. Vamos a utilizar los ejes cartesianos. Fíjense, en el eje de las ordenadas vamos a colocar el precio. En economía en general usamos esa convención. En el eje de las abscisas vamos a considerar los viajes en globos diarios. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a considerar para cada uno de los precios los viajes, la demanda de viajes en globos. Fíjense, cuando el precio es 5, se demandan 32 viajes en globos por día. Cuando el precio es 10, se demandan 27 viajes en globo por día. Cuando el precio es 10. Cuando el precio es 15, se demandan 18 viajes en globos. Y por último, cuando el precio es 20, se demandan 10 viajes en globos. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación, unimos los puntos y nos queda graficado la relación entre el precio de los viajes en globos y los viajes en globos. Bien, similar procedimiento vamos a hacer para una temperatura de 30 grados. Vamos a extraer los datos de la tabla general que tenemos al principio, pero ahora con la relación, queremos encontrar la relación entre el precio y la cantidad de viajes que se demandan por día a cada uno de los precios, pero considerando una temperatura de 30 grados. ¿Sí? Ceteris paribus. La temperatura permanece constante, pero ahora en vez de ser 20 grados centígrados, vamos a considerar una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos? Fíjense, de vuelta vamos a considerar en las ordenadas. En las ordenadas vamos a considerar el precio y en las abscisas, en el eje de las X, vamos a considerar el número de viajes por día. Bueno, ¿qué habíamos visto? Para un precio de 5 dólares se demandan 40 viajes por día. Para un precio de 10 dólares se demandan 32 viajes por día. Para un precio de 15 dólares se demandan 27 viajes por día. Y para un precio de 20 dólares se demandan 18 viajes por día. ¿Qué hacemos de vuelta a continuación? Fíjense que hemos graficado 4 puntos que relacionan por un lado los viajes, la demanda de viajes en globo y por otro lado el precio por unidad de cada uno de esos viajes. ¿Qué hacemos a continuación? Unimos los puntos. Unimos los puntos y nos queda graficada la relación entre precio y viajes a una temperatura de 30 grados. Bueno, a continuación, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, pero similar procedimiento, pero ahora vamos a considerar una temperatura de 40 grados. ¿Sí? Extraemos los datos, podemos construir nuestra tabla relacionando precios y viajes en globo a una temperatura de 40 grados. ¿Qué observamos? ¿Sí? Para un precio de 5 dólares se demandan 50 viajes en globos. Para un precio de 10 dólares se demandan 40 viajes en globos. Para un precio de 15 dólares se demandan 32 viajes en globos. Y por último, para un precio de 20 dólares se demandan 27 viajes en globos. Fíjense en que hemos graficado 4 puntos donde se observa la relación que nos están pidiendo. A continuación, unimos los puntos
Nos queda graficada la demanda de viajes en globos. ¿Qué observamos? Que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de viajes en globos. Fíjese en la gráfica. A medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. A medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. A continuación vamos a resolver el ítem B. El número que nos piden. Dibuje y explique las gráficas para mostrar la relación entre el número de viajes y la temperatura, manteniendo constante el precio. De vuelta aparece el concepto de ceteris paribus. Ahora vamos a mantener constante el precio, ¿sí? Es decir, que vamos a analizar la relación que hay entre el número de viajes y la temperatura, pero va a permanecer constante el precio. Con lo cual, analicemos esta tabla general que tenemos y vamos a poder construir en esta oportunidad 4 tablas posibles, ¿sí? Si mantenemos constante el precio, vamos a construir una tabla para un precio de $5, otra tabla considerando un precio constante en $10, otra tabla considerando un precio constante en $15 y otra tabla considerando un precio constante en $20. Y para cada uno de esos precios constantes vamos a analizar la relación que hay entre el número de viajes, la cantidad o el número de viajes demandado en globo por día para cada una de las temperaturas posibles, de los datos que tenemos en la tabla. Entonces, primero vamos a analizar para un precio de $5 por viaje. Con lo cual, si extraemos de la tabla general los datos, por un lado vamos a considerar la primera columna, la temperatura, y la segunda columna, los viajes. La temperatura de la primera columna, temperatura medida en grados centígrados, y por otro lado, la segunda columna vamos a considerar la variable viajes, o número de viajes en globo por día. Bien, si hacemos la gráfica, en este caso, arbitrariamente, vamos a usar los ejes cartesianos, en el eje de las ordenadas, vamos a considerar la temperatura, la variable temperatura, y en el eje de las abscisas vamos a considerar la variable viajes, en globo por día. Para una temperatura de 20 grados, fíjense en que se demandan 32 viajes en globo. Para una temperatura de 30 grados, se demandan 40 viajes en globo. Tenemos este punto. Y por último, para una temperatura de 40 viajes en globos, se demandan para una temperatura de 40 grados centígrados, se demandan 50 viajes en globos. Tenemos este tercer punto. Fíjense que tenemos los 3 puntos. ¿Qué observamos? ¿Qué relación hay? ¿Hay una relación directa? ¿Una relación inversa? ¿Qué relación hay? Bueno, unamos los puntos. Si unimos los puntos, nos queda graficada la relación entre el número de viajes y la temperatura para un precio de $5 constante, ¿sí? ¿Qué observamos? A medida que sube la temperatura, se demanda que podríamos nosotros concluir que se demanda mayor número de viajes en globos, ¿sí? Hay una relación directa. Similar análisis tenemos que hacer, pero ahora considerando un precio de $10 por viaje, con lo cual vamos a poder construir esta tabla, ¿sí? Que si graficamos, vamos a tener lo siguiente.
Para una temperatura de 20 grados, fíjense que se demandan 27 viajes en globos. Vamos a poder graficar este punto. Para una temperatura de 30 grados, se demandan 32 viajes en globo. Y por último, para una temperatura de 40 grados se demandan 40 viajes en globos. 40 viajes en globo. Tenemos, fíjense, 3 puntos. Hemos podido graficar 3 puntos. A continuación, unimos los puntos. Y nos queda graficado, fíjense, la relación entre el número de viajes y la temperatura. ¿Qué observamos? Que hay una relación directa. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de viajes en globo. Bueno, bien, para un precio de $15 vamos a construir la siguiente tabla. Vamos a considerar la temperatura y los viajes. Tenemos 2 columnas. Por supuesto, vamos a extraer de la tabla general los datos. ¿Qué observamos? Para un precio de para una temperatura de 20 grados centígrados, considerando el precio constante en $15, se demandan 18 viajes en globo. 18 viajes en globo. Vamos a poder graficar este punto. Para una temperatura de 30 grados centígrados, se demandan 27 viajes en globo. Y para una temperatura de 40 grados centígrados se demandan 32 viajes en globo. Fíjense en que hemos graficado 3 puntos. A continuación unimos los puntos y nos queda esta relación. ¿Qué podemos concluir? Que hay una relación directa entre la temperatura y el número de viajes y la demanda de viajes en globos. Ahora vamos a considerar un precio de $20. Vamos a armar la tabla correspondiente, extrayendo los datos de vuelta de la tabla general. ¿Y qué observamos? Para una temperatura de 20 grados centígrados se demandan 10 viajes en globos. Vamos a tener un punto, vamos a poder graficar un punto. Para una temperatura de 30 grados centígrados se demandan 18 viajes en globos. Vamos a poder graficar este segundo punto. Y para una temperatura de 40 grados se demandan 27 viajes en globos. 27 viajes en globos. Con lo cual nos quedan graficados los 3 puntos. ¿Sí? ¿Qué hacemos a continuación? Unimos los puntos. ¿Y qué observamos? Seguimos observando una relación directa entre la temperatura, ¿sí?, y el número de viajes demandados. Es decir, que a medida que aumenta la temperatura se observa que se demanda cada vez un número mayor o una cantidad mayor de viajes en globo. Bueno, el último ítem del ejercicio, ¿qué nos piden? De vuelta, dibuje y explique las gráficas para mostrar la relación entre la temperatura y el precio, manteniendo constante el número de viajes. Pensemos en términos de ceteris paribus. Ahora quien se mantiene constante es el número de viajes, es decir que deberíamos prestar atención al cuerpo del cuadro donde tenemos el número de viajes y ver dónde se repite el número de viajes. Fíjense, por ejemplo, 32 viajes.
donde observamos esta combinación, acá también se repite 32 viajes, y acá esta última 32 viajes. Esta última para una temperatura de 40 grados centígrados y para un precio de 15 dólares. La anterior era para una temperatura de 30 grados centígrados y para un precio de 10 dólares por viaje. Y por último, la primera que habíamos visto, en realidad, es para una temperatura de 20 grados centígrados y un precio de 5 dólares por viaje. Sigamos observando. Fíjense en una cantidad de 40. ¿Cuántas combinaciones posibles podemos encontrar en el cuadro? Dos combinaciones posibles. Esta que corresponde para una temperatura de 30 grados y un precio de 5 dólares. Y esta que corresponde para una temperatura de 40 grados y un precio de 10 dólares. ¿Qué otra? Por ejemplo, una cantidad de 50 viajes en globos por día. Fíjese en que tenemos en este caso un solo punto, ¿sí? Correspondiente a una temperatura de 40 grados centígrados y un precio de 5 dólares. Después no se observa para ninguna otra combinación posible una cantidad de 50 viajes. Con lo cual, si vamos a graficar, en este caso vamos a tener una tabla con una única combinación posible, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra tabla posible podríamos considerar o graficar? Para una cantidad constante de 27, ¿sí? Fíjense que vamos a tener tres combinaciones posibles. Para una cantidad constante de 18, vamos a tener dos combinaciones posibles. Y para una cantidad constante de 10, vamos a tener de vuelta, fíjense, una sola combinación posible. Vamos a elegir entonces hacer el análisis para una cantidad de viaje constante, de viaje en globo de 27. Con lo cual, habíamos visto que tenemos tres combinaciones posibles, ¿sí? Si mantenemos constante el número de viajes en 27, tenemos tres combinaciones posibles. Vamos a poder armar la siguiente tabla y realizar el siguiente gráfico. Bueno, las tres combinaciones posibles son para un precio de 10 dólares, vamos a relacionarlo con una temperatura de 20 grados centígrados. Para un precio de 15 dólares, una temperatura de 30 grados centígrados. Y para un precio de 20 dólares, una temperatura de 40 grados centígrados. Es decir, vamos a poder graficar tres puntos, con lo cual, si unimos los puntos, nos queda graficada esta relación. Que de alguna manera, si hacíamos el análisis, si estamos investigando o estamos queriendo encontrar la relación entre estas dos variables, observamos que hay una relación directa, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, aumenta el precio. Si elegimos mantener constante el número de viajes en 32, también vamos a encontrar tres combinaciones posibles, es decir, que vamos a poder elaborar la siguiente tabla y hacer el siguiente gráfico. Para un precio de 5 dólares está relacionado con una temperatura de 20 grados centígrados. Para un precio de 10 dólares está relacionado con una temperatura de 30 grados centígrados. Y para un precio de 15 dólares está relacionado con una temperatura de 40 grados centígrados. Graficamos tres puntos posibles. Si unimos los puntos, nos queda esta gráfica. ¿Qué observamos? Que hay una relación directa
entre el precio y la temperatura. Podemos elegir mantener constante el número de viajes en 40. ¿Se acuerdan que para este caso tenemos dos combinaciones posibles de precio y temperatura? Vamos a armar esta tabla y vamos a hacer el siguiente gráfico. Para un precio de $15 está relacionado con una temperatura de 20 grados centígrados. Un precio de $20 está relacionado con una temperatura de 30 grados centígrados. Es decir, obtenemos o graficamos estos dos puntos, unimos los puntos y vamos a encontrar una relación directa entre la temperatura y el precio. Bien, podemos elegir las otras combinaciones y hacer el mismo análisis para las combinaciones que nos quedan. Esa tarea queda para que hagan ustedes. Bueno chicos, gracias por su atención y a cuidarse. Nos vemos la próxima clase o el ejercicio, el próximo tema. Saludos.